Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2. Estamos realizando a aburrimiento de la película Intensamente 2. Anui, estamos realizando este personaje que nos ha encantado también muchísimo, igual que los demás, y estamos próximos a terminar ya la colección. En esta parte 2 trabajaremos lo que nos resta, brazos, nariz, cabello y detalles. Te invito a que veas la parte 1 donde te realizamos, mira, ya todo su cuerpo base, sus medias, todo su cuerpo. Aquí en la parte de arriba te sale como sugerencia el video para que le piques, o en la descripción de este video encuentras el enlace. Allí te lo dejé, puedes picarlo, ir y realizar toda esta parte 1. A continuación vamos a realizar los brazos, posteriormente la nariz y para terminar su cabello. Sé que nos está encantando esta colección, ha sido una colección maravillosa de esta película y sé que muchas de ustedes han tejido ya toda la colección. Antes de arrancar quiero que me mandes tu fotico en las redes, Facebook, Instagram, están aquí abajo en la descripción mis redes sociales para que puedas etiquetarme también como autora del patrón del diseño y poder ver también tu diseño terminado con mi tutorial. Vamos a arrancar con esta parte 2 para poder terminar a nuestro personaje. Este es nuestro bracito, vamos a realizar dos exactamente iguales, así que yo ya tengo uno. Cuando terminemos este vas a tener que repetir el mismo procedimiento, el mismo paso a paso, ¿listo? Lo vamos a rellenar solo hasta la mitad, vamos a introducir relleno. Hasta la mitad, y en la mitad hacia arriba no es necesario introducir relleno. Vamos a realizar primero con el tono piel que estés utilizando, en mi caso el gris claro. Vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y vamos a pasar a tejer la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a trabajar ahora el patrón de un punto y un aumento. Voy a tejer primero un punto, en el siguiente un aumento, y así voy a repetir hasta terminar. Un punto, un aumento, un punto y un aumento. En total tendremos 9 puntos. Pasamos a la ronda número 3. Vamos a tejer la ronda 3, la ronda 4 y la ronda número 5 con los mismos 9 puntos. Vamos a tejer hasta la ronda número 5. Cuando termines la ronda número 5 pasamos a la ronda 6, que es la última que vamos a realizar de este tono. Vamos a tejer primero 3 puntos, 1, 2 y 3. Luego tejeremos una disminución y terminaremos la ronda tejiendo los 4 puntos que nos faltan. 1, 2, 3 y el último, el número 4, vamos a cortar la hebra y vamos a enhebrar el tono azul que estamos utilizando, el celeste o azul claro, para hacer el contraste de los puños de su ropa. Así que aquí voy a introducir, voy a cerrar este último punto con ese celeste o ese azul. Bueno, en tu caso el tono que tengas. Y vamos a trabajar ahora la ronda número 7 tomando solo de la hebra trasera. Esto ya lo hemos hecho en todo el cuerpo, este procedimiento. Vamos a tejer en esta ronda 6 los mismos 8 puntos, perdón, la ronda 7, los mismos 8 puntos que tenemos de la ronda anterior. Y al finalizar cambiaremos de hilo y vamos a introducir el hilo azul de su ropa.
Ya introduje el hilo azul de su ropa, el azul más oscuro, y voy a dejar la hebra de celeste o azul claro por delante para trabajar el bordo posteriormente. Esta ronda número 8 también la trabajaremos tomando solo la hebra trasera de los puntos. Voy a esconder estos hilos. Y el patrón que vamos a hacer aquí en la ronda 8 va a ser primero trabajar 3 puntos, 1, tomando solo la hebra trasera, 2 y 3. Ahora vamos a hacer un aumento y terminamos la ronda tejiendo 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. En total vamos a tener nuevamente 9 puntos. Vamos a trabajar desde la ronda número 9 hasta la ronda número 17. En total 9 rondas de estos mismos 9 puntos que acabamos de realizar. Cuando estés avanzando, antes de que rellenemos, vamos a nuevamente hacer el bordo como lo hicimos en el cuerpo, girando el brazo hacia arriba con la manita hacia arriba y enhebrando con la hebra que ya dejamos acá. Introducimos la aguja en las hebras delanteras que nos han quedado y vamos a trabajar por ese bordo celeste una ronda de punto bajo. Vamos a tejer 7 puntos y al finalizar haremos un aumento. Nos quedarán también 9 puntos. Eso es el bordo de ese tono. Cortamos y continuamos con el brazo rellenando. Ya saben que rellenamos hasta la mitad del brazo. Y vamos a trabajar hasta la ronda 17 con esos 9 puntos. Al terminar esa ronda donde tenemos los 9 puntos, pasamos a la ronda 18. En la ronda 18 vamos a hacer disminuciones. Vamos a tejer 3 puntos. Luego una disminución. Luego tejeremos 2 puntos. Y terminamos haciendo nuevamente una disminución. En total, en esta ronda 18 tendremos 7 puntos. Y haremos ahora una filita para cerrar la abertura. Ya tienes que haber rellenado. Vamos a juntar ambos partes y vamos a traspasar la aguja de un punto hasta el otro para poder cerrar esta abertura. Vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y por último 3. Hacemos una cadenita, dejamos la hebrita larguita para poder coser a los costados del cuerpo y vamos a realizar nuestro brazo número 2. Cuando tengas ambos brazos vamos a coserlos justo debajo de la segunda ronda, contando de arriba hacia abajo del azul oscuro o de nuestro tono del cuerpo. Contamos 1, 2 y cosemos ahí nuestros brazos. Ya teniendo nuestros brazos cosidos, vamos a dar inicio con la nariz. La nariz la vamos a tejer del mismo tono, obviamente, del cuerpo, de la cara. Vamos a realizar dentro de un anillo mágico 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. La costumbre de siempre decir 6 a veces nos toma el pelo. Son 4 puntos dentro del anillo mágico, cerramos y pasamos a la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a trabajar los mismos 4 puntos que ya tenemos. 1, 2, 3 y 4. Antes de cerrar vamos a girar para que nos quede el trabajo por el derecho y no nos quede por el revés. Corté la hebra interna y ahora sí voy a cerrar la ronda. En la ronda 3 vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento. 1,
luego hacemos un aumento, repetimos 1 y luego hacemos un aumento. En total vamos a tener 6 puntos en esta ronda. Y vamos a pasar ahora a la ronda número 4. 1, 2, 3 y 4. En la ronda 4 sí ya vamos a trabajar el patrón de 2 puntos y un aumento. O aumento y 2 puntos. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Nos quedarán en total 8 puntos. De esta forma terminamos con esta ronda y pasamos a la siguiente. Vamos a trabajar esos mismos 8 puntos que ya tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pasamos a la siguiente ronda. Nuestra ronda número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuestra ronda número 6. Trabajaremos también los mismos 8 puntos que ya tenemos. Luego vas a tejer la ronda 7 tejiendo 3 puntos y un aumento, repitiendo hasta el final y te quedarán 10 puntos. Y la ronda 8 vamos a tejer 4 puntos, un aumento, repitiendo al final y nos quedarán 12 puntos. Y así terminamos nuestra nariz. Vamos a rellenarla muy bien, introducirle muy bien relleno y la vamos a coser justo en la ronda donde termina nuestros ojos. Aquí donde terminan los ojitos. Si ves que está muy abajo, porque esto depende del tamaño de ojos que tú tengas, la puedes coser una ronda más arriba, justo en medio de nuestros ojitos. ¿Listo? En la ronda de la mitad, justo en medio de los dos ojitos. Y en la ronda del centro. ¿Listo? Vamos a realizar ahora su cabello. Ya he cosido, mis chicas, la nariz en donde les indiqué, bien rellenadita, así se ve, y ahora voy a trabajar con ustedes el cabello. Como les había indicado al inicio del video 1, les mostraba el hilo con el que trabajé el cabello y es muy similar, es de la misma calidad del hilo con el que trabajé también el cabello de Desagrado. El tono verde escarchado muy lindo que utilizamos para Desagrado. Aquí vamos a trabajar y yo conseguí ese mismo material que es un tono morado pero con destellos escarchados o plateados. Lo conseguí pero de un hilo mucho más delgado que con el que venimos trabajando el cuerpo. El cuerpo, ustedes saben, mis chicas, que es hilo macramé, el que siempre utilizo, de 2 milímetros de grosor. En el caso de este escarchado en Desagrado sí lo conseguimos del mismo grosor, pero en este morado lo conseguí más delgado. Entonces lo que voy a hacer es trabajarlo hebra doble. Voy a tejerlo con 2 hebras para que me quede del mismo grosor del resto del cuerpo con el que venimos trabajando. Así que si no conseguiste este, de pronto tengas otro morado o un lila, o si pudiste conseguir escarchado, mucho mejor, porque pues ese es el toque que nos da su cabellera. Vamos ahora a trabajar, me cuesta un poquito trabajarlo en doble hebra, voy a hacerlo muy despacio para que no se me enrede o no se me abra. Voy a trabajar dentro del anillo mágico 6 puntos. Y vamos a trabajar primero la base de donde va a salir todas las hebras de cabello o todas las tiras de cabello. ¿Listo? Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, me falta un punto, 6. Y voy a cerrar el anillo mágico para pasar a la ronda 2.
Vamos a hacer rondas de aumentos hasta alcanzar de pronto como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta alcanzar el ancho deseado para comenzar las tiras. Me toca con mucho cuidado para no dañar las hebras, ya que estoy trabajando con hebra doble. Ahora voy a trabajar en la ronda 2 aumento en todos los 6 puntos. Aumento, en total serían 12 puntos, ¿listo? 12 puntos y te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. La ronda número 3 será un punto y un aumento como patrón y lo repites hasta el final y nos quedan 18 puntos. En la siguiente será 2 puntos, un aumento, lo repites hasta el final y vamos a hacerlo hasta ahí para mirar cómo nos vamos avanzando. Al terminar esa ronda te van a quedar en total 24 puntos y comenzaremos las tiras de cabello. Vamos a hacer primero 7 tiras de 7 cadenas. Las tiras de cabello van a ir con punto media vareta. Entonces hacemos 7 tiras de 7 cadenas. Ya hice 7 cadenas y me devuelvo desde la segunda cadena realizando 6 media varetas. En mi caso me toca con mucha delicadeza para que no se me abra el hilo. Vamos a hacerlo hasta llegar a la base, 6 medias varetas. Cuando ya hayas llegado a la base, terminando de tejer las 6 medias varetas, haces punto deslizado en el punto siguiente inmediatamente siguiente. No vamos a saltarnos ningún punto en la base de nuestro cabello, sino que tenemos 24 puntos y debemos terminar con 24 tiras de cabello. Así que vamos a trabajar 7 de 7 cadenas y las demás hasta llegar al inicio vamos a hacer las de 26 cadenas al aire, devolviéndonos igualmente desde la segunda cadena haciendo 25 medias varetas en ese caso y vamos a terminar con 24 tiras. Las 7 iniciales son para la frente, para su capul. Vamos a realizar todas estas tiras, ya te dije, realizando punto deslizado en el siguiente punto sin saltar ninguno de ellos. Así se va a ver el cabello, mis chicas, cuando ya tengan todas las tiras terminadas. Yo ya tengo todas las 17 tiras y las 7 de la frente. Vamos a ubicarlas con alfileres en el rostro, en su cabeza y ya les muestro cómo lo vamos a coser. Vas a ubicar con alfileres primero antes de coser. Donde coloques el alfiler vas a hacer una puntada, ¿listo? Para coser a la cabeza. O también lo puedes pegar con silicón caliente. Vamos a ubicar las 7 tiras cortas sobre la frente, dejando una ronda encima del ojito libre para ahorita trabajar lo que es el bordado de sus ojos. Y vamos a realizar las 2 primeras tiras de este lado, bien arribita a la altura. Puse los alfileres a la altura del ojo, encima de la altura del ojo, porque estos van a ir hacia atrás cuando bajamos el rostro o bajamos la cabeza. Estos también los he colocado bien altos para hacer la puntada bien alta y que me queden libres desde abajo, desde ahí. Y atrás, mis chicas, si ponemos alfileres sujetando todas las tiritas de cabello, ¿listo? De esta forma. Cuando queramos que el rostro baje, como ya tenemos el alambre puesto, pues simplemente bajamos desde su tronco para que baje y giramos su rostro. Eso lo hacemos ya con el alambre, ya el alambre está interno, lo podemos manejar. Y para doblar y puedes realizar unas puntadas acá si quieres que el cabello se quede acá firme. Y estas van a caer porque vamos a dejar la puntadita desde bien arriba. A diferencia, si cosiéramos la puntada desde muy abajo, no tendría caída el cabello cuando ponemos la cabeza a esta posición. Así que vamos a hacer las puntaditas bien arriba de estas 4 primeras para que el cabello caiga en este lado, en esa posición o esa postura. ¿Listo? Volvemos y ubicamos la cabeza como queremos. Eso es lo bueno del alambre, ¿no? Que
podemos ubicar como queramos la cabeza. Vamos a hacer el bordado de los ojitos, que siempre se los dejo en un shorts, en un video corto. En mis redes sociales, en Instagram o en Facebook lo pueden encontrar. El enlace lo dejo siempre aquí en la descripción del video o en la caja de información. Bien abajo encuentran los enlaces de mis redes sociales, de mis otras redes, donde subo diferente contenido también aportando al tutorial, para que las que son principiantes puedan ver un poquitito del proceso de este bordado. ¿Listo? En la mayoría que ya me siguen desde hace mucho tiempo, pues en el canal, aquí también en transmisiones en vivo, hemos hecho muchos bordados. Es muy sencillo. Ya les indico para que también lo puedan hacer si no quieren ver ese video short cortico que les subo del paso a paso. ¿Listo? Vamos a realizar eso, vamos a pegar esto y les muestro cómo queda ya todo nuestro aburrimiento terminado. Bueno, mis chicas y mis chicos, hemos terminado ya con nuestro nuevo personaje aburrimiento de la película Intensamente. Si quieres ver un poquito del bordado de estos ojitos, puedes verlo en uno de mis shorts o videos cortos de Instagram o de TikTok. Por allí hice un resumen para que lo puedas ver. Estará siendo publicado próximamente, así que mis chicas, ahí las espero para que podamos ver y apreciar un poquito. Si no, te cuento que aquí por debajo de la vista o de la pepita del ojo he colocado una línea blanquita con hilo blanco desde el centro del ojo hasta la parte interna de la parte baja del ojo. También, mis chicas, les cuento que he colocado unas cuantas líneas grises en la parte de encima como párpado. En total 3 líneas. Desde la parte interna hacia abajo diagonal hasta donde termina o donde inicia nuestra hebra blanca. Y he colocado un poquito de sombra, como pueden ver, una sombra color lila, tonito muy pastel, encima del párpado y un poquito sobre su nariz. Ya cosimos el cabello, en donde les indiqué con los alfileres, y ya hemos terminado nuestro nuevo personaje. Espero que les haya gustado, que le hayan dado me gusta, que se hayan suscrito al canal. Y gracias por acompañarme a tejer este nuevo personaje. Esperamos el último, que va a ser Temor. Estará próximamente y estaremos culminando ya con las 9 personajes, 9 emociones de la película. Gracias, mis chicas. Espero que apoyen el video, que le den muchos cariñitos con sus comentarios, con sus me gustas, con suscribirse y sobre todo que compartan este tutorial para que llegue a muchas más personas. Compártelo en tus redes sociales, etiquétame en la foto que subas como autora y diseñadora del patrón. Te lo agradecería muchísimo, muchísimo. Me encanta ver todas las fotos que suben con mis tutoriales, mis chicas. Nos vemos en un siguiente tutorial, mis chicas. Recuerda descargar el patrón en PDF, está aquí en la descripción el enlace. Nos vemos en otro tutorial. Bye, bye.